Bien, entonces estábamos hablando de esa discriminación que tristemente se evidencia más hacia las mujeres. Y no ocurre que no haya discriminación masculina, la hay. Y hay casos de discriminación de género masculino complejo, pero la tendencia más recurrente en las comunidades y culturalmente hablando en las latinas es hacia la mujer. Entonces decíamos que se empobrecen muchas veces las labores porque un puesto de trabajo que tenía un rango salarial determinado, cuando lo tomaba un hombre, le bajan el rango salarial para darle el puesto a una mujer. El solo hecho de bajarle el salario al puesto de trabajo, sin importar que fuera hombre o mujer, es empobrecer una labor, es volverla precaria. No sé si ya habíamos hablado de eso, pero si ya lo hicimos, me disculpan, pero para este punto tan importante se hace algo necesario. Sigamos, el tema de la raza, el tema étnico, la etnia, también es triste. En muchas organizaciones hay discriminación eh, por, porque la persona pertenezca a algún grupo étnico, y esto es preocupante. En Estados Unidos se ha logrado como legislar de manera ejemplar, y eso que no en todos los estados, pero uno diría que ese es un país que ha progresado mucho en ese sentido. Y hay una situación preocupante a nivel mundial porque ahora que ya muchas personas han comprendido, y esto fue gracias a la pandemia, que la oportunidad de trabajo puede darse en campos que no se imaginaban. Epa, huepaje, a ver quién nos tiene prendido el micrófono de manera sabrosa. Eso, gracias por apagarlo. La rumba para más tarde, hombre. O para el viernes, hoy apenas es martes. Bueno, sigamos. Entonces, ya me desconecté mentalmente. Les decía que entonces el tema étnico de raza y de grupos sociales, culturalmente hablando, es un tema preocupante y que no solamente en Estados Unidos, sino en países en Norteamérica también como Canadá o en países europeos, se ha empezado a legislar con cosas que me parecen muy importantes. Ya me acordé de todo el empalme. Porque a través de la pandemia, pues resulta que mucha gente empezó a descubrir que habían oportunidades de trabajo que no imaginaban, de trabajo remoto, bien pago, de trabajo desde la casa, donde había oportunidades de trabajar en otros países, estando en tu propio país sin tener que irte a otro lugar. Todo eso cambió el paradigma, pero enfrentó también para muchas personas problemas de discriminación racial o problemas por grupos de pertenecer a ciertos grupos étnicos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya en Europa y en Estados Unidos hay proyectos que se quieren impulsar hasta la OIT. Recuerden que la OIT, en su sigla, OIT, significa Organización Internacional del Trabajo, que es un ente mundial. Se quiere regular un proyecto que hay donde ya está funcionando en algunos países y en algunas zonas, y es que tu hoja de vida se tome el derecho de guardar la privacidad de tu nombre y de tu procedencia u origen para evitar discriminaciones raciales, étnicas y demás. Entonces, me voy a explicar mejor. En tu hoja de vida sale tu experiencia, donde has trabajado, tu formación académica, tus logros de orden académico, donde hiciste tu práctica, y como te digo, si ya tienes experiencia laboral, aparece todos tus logros y demás, pero no aparece ni tu foto, ni tu nombre, porque resulta que hay países que, por ejemplo, pues, si yo me llamo Francisco Salazar y estoy optando para un puesto en Inglaterra, mi solo nombre puede ser factor de discriminación, y allá pueden mejor, por ejemplo, qué sé yo, preferir a alguien que se llame Edgar Clemens o George Bishop que un Francisco Salazar, ¿sí? Que un Eduardo Gómez, que una Isabela Ruiz, ¿sí? Entonces,
porque los nombres latinos se descubrió que en muchas ocasiones para este tipo de empleos que son donde todas las personas podrían tener el derecho de postularse si cumplen obviamente con los requisitos del perfil. Entonces resulta que hay latinos que tienen perfiles extraordinarios y solo por su nombre ya eran descartados, con una gravedad. Y es que hoy en día, a propósito de los trabajos remotos, virtuales y demás, por estas plataformas sincrónicas y asincrónicas, pues resulta y acontece de que en muchas ocasiones las personas se ven enfrentadas a no solo a este asunto de la discriminación por su nombre, ¿sí? Sino que entonces cuando son las propias plataformas algorítmicas que hacen los procesos de preselección, se ha descubierto que las aplicaciones, los programas de computación, ¿sí? También discriminan, porque se pensaba, no, claro, es que como las hojas de vida y el sistema hay un señor que las está viendo allá al otro lado, pues el ser humano discrimina, entonces dejémosle ese asunto a la máquina para que la máquina no discrimine. La máquina discriminaba. Y hay estudios contundentes en Inglaterra, en Alemania, de cómo ciertos procesos discriminaban, la máquina lo hacía, porque además la máquina, las aplicaciones, las apps y demás, pues las plataformas tecnológicas, al ser programadas por humanos, estas plataformas buscaban registros históricos de procesos de selecciones en décadas anteriores. Y lo que veían es que los nombres habituales de quienes ocupaban los cargos allá en Europa o en Norteamérica, pues eran nombres cuya raíz era de esos contextos. Entonces la máquina también descartaba nombres como nosotros. Entonces no era un asunto solo del ser humano que esté allí haciendo la preselección, descartando hojas de vida, sino que el propio algoritmo lo hacía. Y han habido allí, entonces, ¿cómo se dice? Pues errores en lo que es la concepción de muchos de estos programas que se supone que son inteligentes para hacer estos procesos de selección. Entonces, este se vuelve un tema complejísimo también y todo un reto de poder entender. El tema de la antigüedad. Entonces, a veces la antigüedad es muy buena y a veces es muy mala. Y la antigüedad está relacionada muchas veces con la edad, no siempre. Pero la antigüedad en su entorno positivo va a representar sabiduría. Entonces, en una organización, usted es nueva o nuevo y está allí, entonces dice, no, anda donde fulanita de tal, ella lleva aquí todos los años que vos creas de la empresa, ella te puede orientar en ese tema que ta. Entonces tú vas, porque resulta que representa una sabiduría que quizás otras personas de la organización no tienen. Entonces, por ese lado, puede ser un referente positivo. El problema es que muchas veces, cuando se relaciona la antigüedad con la edad, y digamos así, estamos hablando de personas mayores que lo saben todo, entonces muchas veces se crean ahí los estereotipos. No, es que ese sabe todo, pero qué lío para que ese man te escuche, porque es que él es muy cerrado a los cambios. Entonces, la antigüedad allí puede no ser vista como un valor positivo. Entonces, será otro tema como a revisar y a discutir. El tema de la religión es increíble, pero hay algunas organizaciones donde esto es discriminatorio, ¿no? Entonces, no se aceptan ciertas personas que tienen ciertas creencias religiosas. No voy a ponerme a nombrar aquí ninguna como ejemplo porque me parece delicado. Lo que sí le puedo garantizar, además, porque lo he vivido en experiencia y procesos de selección que me sorprenden, como muchas veces por la orientación sexual, perdón, por la religión, ya voy también a la orientación sexual, por la religión se discrimina, ¿no? Y hay empresas donde en realidad todos los integrantes pertenecen a una misma religión. Bueno, pues ya ahí es respetable, ¿no? Si esto se da así, quizás es parte de esa identidad que muestra la organización como corporación ya global. Bueno, si son de una determinada religión y ya quieren que todos lo sean, pues es respetable, ¿no? Ahí sí es como
cuando dice uno que en la familia, que es la principal institución, pues ellos verán cómo acomodan sus cosas con tal de que todos estén de acuerdo, que ninguno esté sufriendo, pues las decisiones que tomen es como ellos como familia. Si no les trae un daño físico y psicológico, pues están en su derecho de tomar sus lineamientos como quieran. Eso mismo diría uno de una organización donde todos sus integrantes estén adscritos a una posición religiosa. Bueno, puede ser parte de su proyecto como organización, de su identidad y de lo que, a lo que se visualizan en su visión, ¿no? El tema sexual es un tema muy complejo hoy en día. Eh, Además, porque ustedes saben que ya llevamos un número importante de años donde la noción género ya definitivamente no es como lo era al menos claramente entre comillas, hasta el siglo pasado, de simplemente hablar de una de dos opciones, ¿no? O ser mujer o ser hombre. ¿Sí? Eso era antes lo que se decía, los propios formatos para uno llenar cualquier proceso, entonces decían hombre o mujer o masculino y femenino. Pues hoy en día no, hoy en día ya al menos hay un tercer género, hay unos tránsitos en función de estar en un género y querer llegar a otro. ¿Mm? Y todo esto hace que todavía culturalmente hayan resistencias ideológicas en muchas personas con el tema de la orientación sexual y de la identidad sexual. Y a veces hay barreras muy complejas por la no aceptación de esto. Casos muy conocidos que pues yo todavía no conozco en Colombia, seguramente. Ah, bueno, no, acabo de acordarme de uno que ahora mencionaré. Eh, pero casos muy conocidos en Estados Unidos donde hay hombres que decidieron y aceptaron finalmente consigo mismo de que no, que ellos eh, querían ser mujer, entonces hacen todo su tránsito para llegar a ello, ¿no? Lo que nos llaman los trans. Entonces, claro, pues es un proceso, ¿no? Eso no es decir, ay, sí, ya a partir de mañana quiero ser mujer y ya lo soy. Pues ustedes saben mejor que yo que no. Todo esto tiene un proceso muy importante y delicado que hay que llevar eh, porque biológicamente la persona tiene que tener toda una transformación que va acompañada de todos los componentes psicológicos, ¿no? Entonces hay casos, yo no me acuerdo en este momento el nombre, pero había un presentador y creo que fue deportista en Estados Unidos, que con hijos y todo, ¿no? O sea, casado con, y el tipo, no, yo definitivamente quiero ser mujer y ese señor ya tiene como más de 40 años y dijo, no, yo ya tomé mi decisión de vida y lo voy a hacer y empezó el tránsito a ser mujer. Creo que hoy en día ya lo terminó. Y entonces, ¿qué pasaba? Que en los escenarios laborales muchas veces se presentan resistencias, ¿no? Para este tipo de procesos, de decisiones eh, y demás, de comportamientos, de discriminar a las personas que en su orientación sexual eh, sienten que su marco de referencia principal es estar con personas de su mismo género, ¿ya? Y se vuelve un marco discriminativo, entonces complejo, ¿ya? La psicología tiene mucho que aportar aquí y cómo ser un sano sensibilizador, incluso un agente de cambio en contextos, no solo del individuo, sino como ya lo dijimos, de los grupos, de las organizaciones y las propias instituciones, para que en esto haya la adecuada y sana aceptación al respecto. Eh, complejo además porque realmente en culturas como la nuestra todavía nos falta avanzar muchísimo. Miren que aquí, por ejemplo, no hay un tema que incide en algunos casos, no está aquí descrito, pero que vale la pena dejar ahí sobre la mesa, y es el de las personas tatuadas. ¿Sí? Es otra característica que para muchas personas es importante. Representa parte de su identidad, en este caso no sexual, es parte de su identidad,
porque nuestra identidad está articulada a muchas cosas, ¿no? A una parte sexual, a una parte de género, a una parte de roles que jugamos en la vida. Esos roles y papeles cimentan la identidad. Y los tatuajes muchas veces son el reflejo de ideologías, de roles que tenemos en la vida. Y los tatuajes pues se estigmatizan en muchos contextos organizacionales y se vuelve todo un escenario de debate. Recuerden que cuando uno habla de debate es porque la temática que suscita el debate encuentra tanto posiciones a favor como posiciones en contra plenamente coherentes en ambas partes, y por eso se llama debate, porque en realidad las posturas que se podrían tener a favor y en contra tienen peso, y por eso se habla de ello. Entonces, digamos que en el mundo laboral esa es otra característica que en un momento dado hay que afrontar, y por ello la inteligencia cultural se vuelve como el soporte que debería darle equilibrio y manejo apropiado a cualquiera de estas características biográficas que he señalado hasta ahora. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Es claro? ¿He sido claro hasta aquí? Olé. Sí, profe, sí, señor. Ah, bueno. ¿Alguien quiere comentar algo, alguna reflexión? Me parecería chévere. Extraño un poco las intervenciones, recuerdo rostros allá en el salón que intervienen. ¿Alguien que quiera comentar algo? Profe, mira que ahorita respecto a lo que decías de la preferencia sexual y los tatuajes, Dios mío, yo para muchas religiones me voy a ir al infierno. Yo soy tatuada por todo lado y además de eso soy lesbiana. Entonces es como que, pues a mí en lo personal jamás me he sentido como aislada por ningún lado por mi preferencia sexual. Afortunadamente, ni por mi familia, ni por mis amigos, o sea, nada, fue como que me gustan las mujeres, ah, bueno, listo, ya. Y normal, nunca me preguntaron ni cómo me di cuenta, ni cómo hacemos, ni cómo, pero para algunas religiones sí, o sea, mi familia, por ejemplo, por parte de papá, es muy cristiana. Entonces el hecho como de aceptarme, de aceptar que yo tenga tatuajes y el cuento, o sea, les ha dado re duro. Me aceptan sí, pero pues es como que sí, pero no. Por parte de mamá sí han sido todos muy relajados, pero Sí. por parte de papá sí, sí ha sido un poquito más complicado. Y ya era eso, profe. No, Melissa, valoro muchísimo que nos des de tu propia piel, de tu propio testimonio, esta perspectiva. Y bueno, no, prepárate porque en los contextos y escenarios laborales, sin importar el campo, pues encontrarás gente muy receptiva, que te va a tratar de igual, y eso está muy bien. Ese debería ser el deber ser cultural y colectivo, pero vas a encontrar gente que no, ¿no? Y entonces yo creo que uno tiene que estar un poco preparado para ambas cosas, ¿no? Para el tema de la... Nosotros todavía como cultura estamos en proceso de aceptar la diferencia, y sí que cuesta en muchos contextos. Así que Melissa, gracias y valoro muchísimo tu testimonio. Vamos con Ana María, que levanta la mano. Hola, profe, buenos días. Hola, Ana María. Profe, mira que pues la compañera con lo que nos compartió me recordó algo, y es que pues en el trabajo de mi novio se mueve en un ambiente, pues trabaja en Western Union, entonces es un ambiente netamente empresarial. Y regálame un momento, espera. Dale. Gracias. Perdón, es que por acá estaban escuchando radio ya. Dale. Entonces, su jefe, su nueva jefe, es joven y también, como compartió la compañera, pues es lesbiana, lo cual no, nunca debería ser el tema de conversación de las personas a su alrededor, pero nos parecía muy curioso a mi novio y a mí que en una reunión de trabajo se referían a ella no por sus estudios que tiene, no por la cantidad de experiencia laboral que tiene, no por los aportes tan significativos que realiza la empresa, sino porque es lesbiana. Entonces dicen, no,
yo no soy homofóbica, yo no soy, no, que cada quien haga con su vida lo que quiere, con su sexualidad, pero a la hora del té no te reconocen como la psicóloga, no te reconocen como, la que saca buenas notas, la que ha hecho tales aportes, sino que pasa a ser algo como que si tu orientación sexual fuera lo único que te define y lo único que tiene la gente por opinar de ti. Entonces creo que a pesar de que eso no se distinga como homofobia o como odio hacia esa sexualidad, pues sí es un tema que progresivamente debería ir cambiando, porque eso la sexualidad no debería ser un tema de conversación o no debería ser el tema de conversación más importante en un entorno laboral. Exacto. Porque ahí estamos, es como que si se va a hablar de algo, que se hable de nuestro desempeño, de nuestras funciones. Exacto. No de nuestra vida privada, porque no vemos que un heterosexual, una persona heterosexual que entre en todos los estereotipos, la conversación sea, ay, mira que es heterosexual. Entonces, pues no, pues ahí como el aporte, que es algo que sí he notado mucho y que todavía sigue pasando. No, agradezco muchísimo, Ana María, también tu aporte. Ambos aportes enriquecen muchísimo. Y miren, ahí está el ejemplo de lo que estamos diciendo. Gracias, porque así siento que hay eco en lo que estamos hablando, pues no me quedo yo solo aquí comentando cosas. Mire lo que dice Ana María y es muy valioso. ¿Cómo en realidad en una sociedad que pareciera no estar sesgada por este tipo de cosas, sí lo está? Porque en un entorno organizacional tendrían que hablar de mi rol como trabajador, no mi rol sexual, ni mi rol de identidad frente al gusto que puedo tener afectivamente hablando. Si estamos en otro entorno y queremos hablar de ello, bueno, hablemoslo, claro, pero es otro entorno. En un entorno laboral donde voy por otro tipo de procesos, objetivos y demás, debe ser el rol de trabajador, el cargo que me defina a mí en ese lugar, en esa organización, y frente a ello hablar de lo bueno, de lo malo, en fin. Pero esas son cosas que sesgan. Y también, como lo dice Ana María, pues qué tal. Entonces, es que mira, el heterosexual de allá, ese heterosexual, pues tiene, no, pues ¿cuándo se ve eso, no? Entonces. O cuando insultan, profe, cuando uno ve que cuando se enojan con el jefe y el jefe es hetero, no le van a decir, ay, este hetero sí jode, ¿no? Lo que dicen es porque yo lo he escuchado. Sí, Son muy despectivos, este marica sí jode, o esta vieja con palabras muy despectivas, primando siempre como su orientación sexual de manera muy despectiva. sí, Cosas que los heterosexuales no viven en ese entorno. De acuerdo. Muchas gracias, Ana María. Profe. A Melissa y Ana María, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Que lo tenga ahí pensando, que quiera expresar. Bueno, entonces prosigamos, avancemos un poco más. Entonces, bueno, quiero darles exactamente, voy a contabilizar 3 minutos. 3 minutos voy a contabilizar, pues que el tiempo pues es bastante complejo. Y voy a coger al azar ahorita. Al azar voy a coger 2, 3 nombres para que me cuenten la respuesta que han dado a estos 2 ítems que tiene esta pregunta. La pregunta dice ¿cuál es su actitud laboralmente hablando hacia la gente de edad avanzada? No nos vamos a meter en el tema de género, creo que los 2 ejemplos fueron fantásticos, los 2 testimonios. ¿Qué pasó? ¿Alguien lo oí por ahí que me habló? No. Entonces, voy a dar 5 minutos, 5 minuticos. Apenas los voy a apagar cámara y cuento los 5 minutos. Prendo cámara y le voy a preguntar a 3 personas al azar. ¿Sí? Esas personas me deben responder 3 ventajas de trabajar con personas de edad avanzada y 3 desventajas de trabajar con personas de edad avanzada. ¿Ya? Es más, una pregunta adicional allí. Para usted, coloque el rango numérico. ¿A partir de qué edad es para usted una persona de edad avanzada? ¿Ok? Entonces, a partir de este momento, doy 5 minutos para resolver esos 2 ítems. Están allí y además el rango o a partir de qué edad una persona es de edad avanzada. Entonces, 5 minutos a partir de este momento, apago micrófono y cámara para dar el espacio de
reflexione, ojalá anoten para que si le toca a usted hablar, pues lo haga. A partir de ya. Bueno, pasaron 4 minutos, que me toca ya preguntar, porque esto ahorita en 8 minutos nos va a volver a sacar. Haremos la última entrada ya para cerrar, ¿ok? Entonces, bueno, voy a coger aquí la pantalla de participantes, por aquí, al azar. Carlos Andrés Timarán, ¿estás por ahí, Carlos? Carlos Andrés a la 1, Carlos Andrés a las 2, y se nos fue Carlos Andrés, no está. Bueno, entonces, Isabela Otero. Hola, profe.
Eso, Isabela, qué bueno así. De Pues una. Cuéntame, las no, primero dime qué rango de edad tiene la gente de edad avanzada. yo creería que desde los 65 para arriba, ¿no? Ok, ok, listo. Entonces, ahora sí, háblame de 3 ventajas y 3 desventajas, mi querida Isabela. Pues de las ventajas sería que una persona de edad avanzada va a tener mucho más conocimiento, que son un poco más serios o pues maduros en el tema del trabajo y no van a desistir tan fácil, por así decirlo. Ok, Y pues de las desventajas sería, por ejemplo, la dificultad para enfrentarse a las nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, cuando hubo lo de la pandemia, se complicó un poco la dificultad con la tecnología, que muchas personas pueden en este entonces no saber cómo usar un computador bien o el celular o lo que necesitan para trabajar y puede que su trabajo ya no sea a tan largo plazo. ok, qué interesante radiografía, Isabela, y muy, muy interesante. Ahí tengo varias cosas para decir, pero como voy a escuchar a otras personas, muchas gracias por tu intervención. Vámonos por acá ahora con Juan José Olave. ¿Está por ahí Juan José? Juan José. Uy, grave la representación Hola, masculina. profe. Eso, Juan José, gracias, hombre, por aparecer. Listo, Juan José, ¿qué edad tiene para ti a partir de qué edad es una persona de edad avanzada? Ah, pues yo creería que a partir de, no sé, los 60, 65. Listo, y cuéntame entonces 3 ventajas y 3 desventajas. 3 ventajas y 3 desventajas. ¿No lo pensó o qué? No, no, la verdad, pues no, profe. No hizo el ejercicio, pero ¿qué pasó, Juan José? Hombre, está haciendo quedar mal la representación masculina, ¿no? Bueno, listo. Vamos con Camila, que levantó la mano. Hola, profe. Digo, Camila, ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? mejor, Camila. Gracias. Bueno, profe, entonces te voy a contar las desventajas que son, como decía la compañera Isabela, que son un poquito más lentos en la hora del aprendizaje, aprenden un poquito más lentos porque ellos vienen con otro método de educación. También que son como un poco tercos a la hora de aprender porque ellos ya vienen con un conocimiento o ellos ya quieren decir como esto es así porque yo lo sabía así, pero hay otras maneras como más fácil de aprender, pero ellos se quedan con lo de antes. Sí. Y que también quieren hacer como todo a su modo, no Ajá. podemos salir de su zona de confort. Y las ventajas es que son seguros a la hora de pues, hacer una parte laboral, porque como en el transcurso de su vida antes los iban preparando más para la hora del trabajo. Son responsables y tienen como más experiencia. Esas es como las ventajas, pienso yo. Qué buena radiografía, Camila. Agradezco muchísimo, así como Isabela, que plantearon un panorama interesante. Te hago una pregunta, Camila. Pensémoslo en función de, ¿tus padres tienen un parámetro similar a este que acabas de describir o tus padres son más bien de una edad no tan avanzada, o sea, una edad media o más bien jóvenes para entrar en ese rango? No, mi familia es re joven, o sea, mi abuela tiene 50, mi mamá tiene 40, pues los acaba de No. cumplir. No, usted está con un rango generacional muy interesante, lleno de juventud. La verdad es que sí. Ya, ok. Listo, Camila, muchas gracias. Bueno, voy a Vale, preguntarle a uno más o a alguien que quiera levantar la mano. Entonces yo voy a preguntar por aquí. A ver. Bueno, Fernanda Catalina levantó la mano. Qué bueno escucharte. Bien pueda. Hola, profe. Ole, ¿qué más? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Pues para mí una persona con edad avanzada, con una edad avanzada es desde los 50 en adelante. Ok. Y, y una desventaja de trabajar, una ventaja, perdón, de trabajar con ellos
es que se puede aprender de los procedimientos ya establecidos a lo largo del tiempo e hibridarlos con las nuevas propuestas para generar una, una propuesta que no desaparezca lo anterior, pero que sí desde ahí se generen nuevos conocimientos para trabajar en equipo y en conjunto. Sí, qué bien. Ajá. Y una desventaja, precisamente eso, que por ser cuchitos están a la defensiva con las nuevas propuestas y se sienten en amenaza precisamente por la cultura que hay o las ideas culturales que se tienen frente a la edad. Ya, ok. Muy interesante, Fernanda. Lo único que me sacó aquí lágrimas, ve, aquí están mis lágrimas rodando por aquí. Es que usted dijo pues que son de 50, ¡ay, Susi! Que son de 50 para arriba y pues yo ahí ya caí, entonces también soy de edad avanzada. Esperen que por acá hay alguien que quiere saludar. A ver, les pongo aquí a esta niña que es más... A ver, venga, pues, ahora sí se baja. Venga. Venga, pues usted, venga, súbase, pues. Eso, venga. Pero no me van a dejar mostrarlos. A ver. Eso, gracias. Por aquí les presento. Ella es Susi. A ver, Susi, muéstrese bien en cámara. Tan linda. Ella es Susi. Y le voy a mostrar al bebé. Esperen, le muestro al bebé. Eso, bebecito. Ay, pero venga. Eso. Tan lindo, Jeff. A ver, ahí en cámara, Jeff. Este man para joder si la tiene gruesa. A ver, que no se muestra. Espérate, bajo la cámara un poquito. Eso. Ahí está. Este es Jeff. Son como pequeñitos, ¿no, profe? Ah, Tan lindo. ahí está Jeff. Jeff y Susi. Aunque es... Ay,